Hola, ¿cómo están? La vocera del Fondo Monetario Internacional ha confirmado que el monto para la Argentina aún está en negociación. No son los 20.000 millones de dólares que ha adelantado el ministro Caputo, pero será un monto considerable. Lo cierto es que estos montos a desembolsar deberán ser aprobados por el directorio de este Fondo Monetario Internacional. Y estamos hablando de montos adicionales a los 12.000 y 14.000 millones de dólares que aún le debe a la Argentina ese fondo en los próximos 4 años. Hoy vamos a analizar esta mega deuda, su impacto y los escenarios. Inicia el mapa. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para poder entender todo este panorama. Argentina, endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a desplegar nuestro habitual mapamundi, identificar a esta nación con los colores de su bandera. Hay que decir que en medio de las protestas y reclamos de los jubilados que se desarrolla todos los miércoles frente al Congreso, la Cámara de Diputados en la Argentina aprobó el 19 de marzo el decreto de necesidad y urgencia, este DNU, el 179/2025, que permite al presidente Javier Milei negociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La votación resultó así: 129 votos a favor, identificada en color verde en los escaños del Congreso, y 108 en contra de color rojo y 6 abstenciones de color azul. El apoyo a este DNU provino del Partido Libertario. La Libertad Avanza, junto a sus aliados de Propuesta Republicana, Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica. Estos grupos argumentan que un acuerdo con el FMI sería crucial para estabilizar la economía, fomentar la inversión y evitar una crisis financiera aún más profunda. Hay que sumar también el criterio de la mayoría de los diputados peronistas de Catamarca que estaban ausentes durante la votación, lo que facilitó la mayoría del gobierno, y por otra parte la oposición, especialmente de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, quienes expresaron fuertes objeciones a este acuerdo nuevamente con el FMI por las implicaciones que esto podría generar en impacto para el país y sobre todo la población. Vamos a sumar más datos a nuestro mapa. Hablemos de esta negociación con el Fondo Monetario Internacional, que según el gobierno busca reestructurar la deuda existente y asegurar nuevos fondos para estabilizar la economía argentina. Hay una inflación alta y la falta de reservas en el Banco Central. En cuanto a los detalles del acuerdo, recordemos que el ministro de Economía, Luis Caputo, reveló que se estaría negociando este monto, 20.000 millones de dólares, decía, y que se está gestionando con el Banco Mundial, el BID y la CAF un paquete adicional de libre disponibilidad para reforzar las reservas del Banco Central. El plazo de vigencia con el FMI tendría aproximadamente 10 años, aunque no ha revelado más detalles de los alcances ni los montos a pagar ni el formato del préstamo, pero ya lo decíamos, ya hay una postura oficial del FMI, no son los 20.000 millones de dólares, pero sería un aporte considerable. Estamos hablando de una nueva mega deuda. ¿Qué va a representar esto para la Argentina? ¿Por qué se da este paso? Y sobre todo ahora lo vamos a analizar con nuestros invitados. Para ello recibimos al economista experto también en este tema. Desde la Argentina nos acompaña Jorge Hernández con nosotros. Gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenido al mapa. Un gusto. Buenos días. Jorge, ya salía la vocera del Fondo Monetario Internacional a desmentir prácticamente a Caputo. No son los 20.000 millones que decía él en una rueda de prensa, pero sí será un monto considerable. La gran pregunta es: ¿la Argentina aún le debe a este Fondo Monetario Internacional una deuda adquirida por su aliado, Mauricio Macri, de más de 44.000 millones de dólares? Hay deudas pendientes, una de 12.000 millones y otra de 14.000 millones. ¿Qué representa este nuevo endeudamiento para esta nación, sobre todo tomando en cuenta estos escenarios? Crisis política, social y sobre todo económica. ¿Qué nos dirías? Bueno, esto, en mi opinión, ¿no es cierto?, representa una tragedia para el pueblo argentino y también un problema severo para la economía argentina, ¿no? Uno encuentra que, a diferencia de lo que sucede con otras economías, las tensiones cambiarias que se manifiestan o que terminan generando un salto discreto en el tipo de cambio, esto es una devaluación de la moneda local, un aumento del precio del dólar, de las divisas, genera dos efectos que son bastante complejos, ¿no? En el corto plazo. Por un lado, genera un fuerte
proceso redistributivo afectando los componentes que están más próximos o más volcados al gasto doméstico, ¿no? Y esto trae una debilidad de la demanda por bienes interiores, por producción argentina, además, ¿no?, de esta transferencia de dinero y fundamentalmente por eso hacer más pobres a los sectores que ya lo son y a los sectores medios, ¿no? Esta dinámica de la crisis cambiaria que se agudiza en los procesos de endeudamiento es la que uno espera que vaya a suceder en el corto plazo en la Argentina. Y las devaluaciones nunca han generado en la historia argentina o pocas veces, ¿no? Hay una historia de una devaluación importante, la de la salida de la convertibilidad, año 2000, que tuvo un efecto sobre la dinámica de la economía doméstica, virtuosa, digo, la salida de la convertibilidad, pero fue complementada la devaluación con medidas que protegieron a la demanda interna, fundamentalmente a los consumidores, una política de renta que benefició a los sectores de más bajos ingresos y a las clases medias, que permitieron dinamizar la demanda por la producción local. Esto sucedió en el gobierno de Néstor Kirchner y no tiene muchos ejemplos similares en la economía argentina, sino por el contrario, esto, ¿no?, de devaluaciones empobrecedoras y poco dinámicas para la economía argentina. Yo creo que el endeudamiento va a terminar probablemente después de la elección de medio término que tenemos en este año, sobre el mes de octubre, si mal no recuerdo, va a venir un problema cambiario si es que se consigue salir de esta tensión con la que se está atravesando a partir del acuerdo y el desembolso de lo que pudiera tener el Fondo Monetario, ¿no? En síntesis, los acuerdos con el Fondo Monetario y los procesos de endeudamiento para la Argentina no han tenido ninguna virtud. Solo han traído esto que decía al principio, ¿no?, padeceres para las clases populares y una economía en retroceso. Ahora, en medio de este panorama que además se va a colocar más complejo, porque vemos que los recortes no solamente a la clase trabajadora, sino a los propios ingresos de los argentinos. No hay tipo cambiario, no hay divisa dentro del país. Y esto está generando también alerta entre los ciudadanos, con protestas de todos los sectores sociales, también por el recorte de sus ingresos y de sus propios beneficios, y lo digo de manera apropiada, porque hemos visto a lo largo de todas estas semanas. Ayer también se registraba una nueva movilización de los jubilados y las jubiladas, con una respuesta de represión por parte del Estado. ¿Hasta qué punto, es la gran pregunta, Jorge, este escenario se hace sostenible para un país? ¿Será que Javier Milei va a poder completar su gestión de gobierno en estas circunstancias? La verdad, yo no me animo a hacer un pronóstico sobre eso, ¿no? Mi lectura política es bastante limitada a partir de mi formación. Pero uno mirando las dinámicas pasadas, ¿no?, puede tener serias preocupaciones acerca de cómo puede seguir la evolución del proceso de gobierno en la Argentina, ¿no? Uno entiende, repasando la historia, la experiencia que tuvo el presidente de la Rúa, ¿no?, que después de un par de crisis de deuda que tuvieron manifestaciones cambiarias y bancarias, ¿no?, terminó en un proceso que abortó su mandato. Bueno, tuvimos ese breve periodo con 5 presidentes alternativos hasta que el Congreso de la Nación dispuso un adelantamiento de las elecciones y una renovación de la gestión política que tuvo, ¿sí?,
en la gestión de la economía los resultados que les comentaba recién, ¿no? Frente a una devaluación muy intensa, hubo un proceso, le siguió un proceso de mejora en el ingreso de los sectores populares y de mejora en la dinámica económica, ¿no? En la dinámica económica interna. No veo que las alternativas hoy, que esto sea una posibilidad en el gobierno de Milei, que las alternativas al gobierno de Milei en esta coyuntura vayan por ese lugar. A mí me parece que la Argentina tiene un ciclo más o menos extenso de padeceres económicos y sociales. Una lectura interesante también para poder comparar un poco el manejo que se ha hecho del país en situaciones quizás similares, pero con un endeudamiento de esta naturaleza quizás nunca antes, Jorge, y esto también habría que establecerlo también dentro del análisis económico, técnico, riguroso, que nos ayuda a entender también las decisiones que asume la administración del gobierno de Javier Milei en una situación, lo repetimos, caótica. Va a haber más pobreza. El umbral de pobreza de muchos ciudadanos ya la han pasado y esto genera sin lugar a dudas un efecto boomerang también para su propia administración en el marco de esta estrategia de desguace del Estado. Gracias, Jorge, por atendernos la llamada y compartir tu análisis con esos televidentes del Mapa. Nosotros vamos a marcar una pausa y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal web de nuestra multiplataforma Telesur, a la cual invitamos a visitar, darle like y compartir las historias. Se está titulando así: La Argentina. Se refiere a esta organización de trabajadores, la ATE, que denuncia incentivos por despidos y convoca un paro nacional. Oficializada a través de la decisión administrativa a las 7/25 de la Jefatura de Gabinetes, la medida que refiere a la asignación de unidades retributivas adicionales en función del ahorro presupuestario generado por la reducción de dotación de personal de la respectiva jurisdicción ha generado fuerte rechazo entre los miembros de esta Asociación de Trabajadores del Estado, por sus siglas LATE, que ha calificado de mercenaria y un desvío de fondos en detrimento del pueblo. Rodolfo Aguiar, quien es el secretario general del ATE Nacional, estaba expresando su indignación ante la decisión, acusando al gobierno de Milei de llenar sus bolsillos a costa de los trabajadores. Son CEOs fracasados que no están costando muy caro a todos los argentinos, decía. Afirmó en el medio del desarrollo de esta convocatoria a este paro nacional programado para este viernes 28 de marzo, con una mega movilización que partirá desde el Ministerio de Trabajo hacia el Ministerio de Desregularización y Transformación del Estado. El sindicato está exigiendo también la renovación automática de los 50.000 contratos que fenecen el 31 de marzo y que rechazan la política de masivos despidos que sigue haciendo la administración del gobierno de Javier Milei en la Argentina. Un panorama complejo en medio de esta luz verde que le da al gobierno un nuevo crédito con el Fondo Monetario Internacional. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Estamos viendo en imágenes a la jueza en la Argentina, Sandra Arroyo, quien ha ordenado el congelamiento de las billeteras virtuales relacionadas con la libra. ¿Ustedes recuerdan la criptoestafa? Justamente en el marco de esta investigación por esta presunta estafa, este movimiento busca determinar cuál fue el destino de las fortunas que acumularon esas billeteras y recuperar el dinero para las víctimas. Además, Arroyo, la juez, dispuso el monitoreo de las cuentas de todos los miembros del equipo que crearon la libra, esta criptomoneda, y de las billeteras que obtuvieron ganancias por contar con información privilegiada, para luego avanzar con la identificación de los titulares de esas billeteras. Todo esto en el marco del desarrollo de estas investigaciones, de lo que ya ha sido denominado en este caso como la ruta del dinero de la libra. Nos acompaña para analizar este escenario desde la Argentina Carlos Caramelo. Él es justamente analista político. Qué placer tenerlo en el Mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenido. No, gracias a ustedes, la verdad que es un placer.
Carlos, hay una investigación por la criptoestafa, la Libra, en medio también del desarrollo o la expectativa que podría abrirse por el desarrollo de comicios, de elecciones que también se van a desarrollar en octubre en la Argentina, en medio de las posibles alianzas que se podrían formar, pero que esto también pone en telón a todas estas bancadas parlamentarias que quizá podrían algunos reelegirse y otros catapultar aún más la administración o la estrategia que implementa Javier Milei. ¿Qué representa esto para la política argentina y qué deja al desnudo? Bueno, deja de desnudo, para empezar, empecemos de atrás para adelante, ¿no? Deja el desnudo, la gran corrupción que habita al gobierno. Hay dos investigaciones. Hay una investigación federal establecida en la ciudad de Buenos Aires, que lleva la jueza Servini, María Romilda Servini, y hay una investigación a la que usted hacía referencia recién, en la provincia de Buenos Aires, que lleva la jueza federal Arroyo Salgado. La verdad es que la criptoestafa tiene todos los días como un nuevo capítulo, porque empiezan a aparecer mensajes anteriores del presidente y de la relación del presidente con los creadores de esta cripto. Sin embargo, las elecciones, o por lo menos la conformación de listas, que cierra precisamente mañana, no está muy tocada por este tema, porque ocurre, yo no sé si en el mundo pasa así, pero en la Argentina ocurre que este tipo de temas terminan de alguna manera inoculando el pensamiento y la mirada de la sociedad cuando pasa algún tiempo y empiezan a aparecer datos más fehacientes. Más allá de que el tema cripto todavía es un tema absolutamente, le diría que restringido a un sector muy pequeño de la población. Muy poca gente entiende qué es la lógica de una billetera cripto en la Argentina. Así que me parece que las alianzas o las cuestiones que vayan a establecerse de cara a las próximas elecciones, que de hecho, vuelvo a decirle, en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de 3 millones de habitantes, cierra este viernes 28 para tener elecciones en el próximo mes de mayo, no van a estar más tocadas por el escándalo de las cripto, que básicamente por el hecho de que llegan, o por lo menos hoy se anunció que llegarían 20.000 millones de dólares, supongo que para gastarse en campaña, porque no tiene ningún otro sentido. Se los dieron ya hace muchos años, pero no tantos a Macri, cuando dieron 44.000 millones de dólares para que pudiera ganar su segundo mandato y perdió, y me parece que con Milei está pasando más o menos lo mismo. O sea que prácticamente, Carlos, estamos hablando de dinero que no han visto los argentinos con la administración de Macri, y que estos más de 20.000, o no se sabe, porque ya la vocera decía que no es un monto aún acordado, que se va a negociar con el directorio del FMI, tampoco lo verán los argentinos. Quiero proponerte también analizar este otro escenario. Para ello, te propongo que revisemos juntos nuestra leyenda. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se refería a la situación económica de la Argentina, y esto es lo que reseñaba en una reciente declaración. Ahí lo tenemos en la pantalla del mapa. El pueblo argentino siempre podrá contar con el apoyo de Francia, mucho más que un aliado, es un sector clave, decía. Como los metales críticos, Argentina es un amigo con quien queremos construir la economía del futuro. Carlos, esto también amerita una lectura geopolítica. Metales críticos, la disputa no solamente por los recursos estratégicos, sino también hasta por el territorio. ¿Esto revela esa estrategia de privatización que tiene la administración de Javier Milei bajo los intereses también de Estados Unidos e Israel? ¿Cómo lo vemos? Sí, esto revela eso, y revela además la desesperación del atlantismo en general, digamos, frente al avance de la multipolaridad que propone Nazi Rusia. Me parece que se están tratando de aferrar, digamos, a lo que nosotros llamamos el patio de atrás, y tratar de sacar del patio de atrás la mayor cantidad de ventajas posible. El de las tierras raras, el litio,
y ese tipo de metales muy valiosos en este momento es uno de las, digamos, de las pretensiones que tienen los países atlantistas, por supuesto, bajo la conducción, como usted bien dice, bajo la conducción del gobierno de Trump en los Estados Unidos y de la extrema derecha israelí en el gobierno. Pero además, digo, vienen por el territorio, vienen por el agua, que todavía no es un bien demasiado preciado, pero que en el futuro lo va a ser, y Argentina tiene una de las reservas acuíferas más grandes del mundo, de agua dulce, digamos, de agua potable, y sin duda vienen a tratar de consolidar, digamos, bastiones políticos que les permitan enfrentar el avance del multilateralismo, ¿no? ¿Y esto podrá detenerse? La gran pregunta, Carlos, ¿habrá la presión suficiente de los sectores sociales que sabemos están movilizados ante el riesgo que esto puede representar no solamente para la Argentina, sino también el impacto para nuestra región latinoamericana? Mire, Paula, tengo una encuesta salida el domingo pasado de una de las empresas más importantes de la Argentina, que es Subban Córdoba. El 63% de los argentinos rechaza tiene una mala imagen del Fondo Monetario, y el 63,8% está en desacuerdo con el nuevo crédito, y el 70% de los argentinos dice que los hasta ahora 22 acuerdos que ha tenido el fondo con la Argentina han sido negativos para el país. La verdad es que está gobernando sostenido por un mercado que está haciendo grandes negocios, un sector muy chiquito del mercado que está haciendo grandes negocios, pero que no es otra cosa que una mesa de blackjack de Las Vegas. Digo, no es una cosa de producción ni de industria, no, es nada más que timba financiera, así lo llamamos nosotros, y está sostenido, por supuesto, también por esta intención del atlantismo de sostenerse en países como la Argentina y en identidades como las del gobierno argentino. Yo no percibo, el lunes hubo aquí una movilización muy importante recordando el 24 de marzo, que fue el día en que el ejército produjo el último golpe de Estado, el más sangriento que ha tenido la Argentina, que nos costó 30.000 muertos y desaparecidos. Y bueno, hubo una movilización muy grande, más de 1 millón de personas en el país, y la verdad es que uno percibió en esa movilización que el pueblo no está dispuesto a dejarse llevar por delante. Así que me parece que el gobierno está en una situación muy compleja. El crédito, como usted bien lo dijo, Juli Kozak ya dijo que las discusiones no están cerradas y el dinero no se sabe cuánto va a ser, y a la Argentina no le queda demasiado dinero en el carretel para seguir sosteniendo con la fuga de dólares la economía y sobre todo la inflación en los niveles que está. Habrá que preguntarse entonces, Carlos, si no estaremos frente a un reloj que le está haciendo tic-tac, quizás a la administración de Javier Milei, un escenario que no se descarta también dentro del análisis en medio de toda esta crisis social, política y económica que aqueja a la Argentina, y en medio de ese descontento. Valiosa la información que nos brinda nuestro invitado con esa última encuesta de rechazo contundente de los argentinos a este nuevo crédito, esta nueva mega deuda adicional a la que asumió la administración de Mauricio Macri, porque aún hay que pagar, lo reiteramos, 12.000 y 14.000 millones de dólares en los próximos 4 años. ¿Cuánto más tendrá que pagar la Argentina por este otro préstamo? Gracias, Carlos, por tu tiempo y compartir tu análisis con nuestros televidentes del Mapa. Vamos a finalizar el programa y lo hacemos revisando nuestro vector. Nuestro radar en el Mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Endeudados. Y Argentina ha dado luz verde al nuevo crédito con el Fondo Monetario Internacional. Aunque el gobierno de Milei insiste que son 20.000 millones de dólares, no ha revelado más detalles y la vocera del fondo lo ha desmentido. Aclaró que el monto no está definido. Lo que sí se señaló es que es un monto considerable, lo que significa que es una mega deuda para la Argentina que se va a incrementar. El pretexto perfecto para seguir con el desguace del Estado y elevar aún más los índices ya existentes de pobreza. 2. Libra y elecciones. La investigación por la criptoestafa, sin lugar a dudas, pondrá en el telón a muchos congresistas, más aún cuando se alistan este año a elecciones parlamentarias, en medio del desarrollo de alianzas para intentar mantener el control de una Cámara
que ha tenido que pasar por encima para ejecutar su plan contra la propia Argentina y toda la región latinoamericana. 3. Entrega. Las alianzas que ha trazado el gobierno de Javier Milei rondan alrededor de los intereses geopolíticos de Estados Unidos e Israel. A eso responde su estrategia en entregar los minerales críticos. Hablamos de gas, litio y hasta territorio. La privatización, su bandera. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.